En el texto de hoy 1 Juan 2:18, dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así. Ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Mucha gente dice, estos son los últimos días, estos son los últimos tiempos. ¿Qué piensas tú? ¿Qué le parece a usted? ¿Cree realmente que son los últimos tiempos? Pero estas palabras no son exclusivas de hoy, es el fin de los tiempos, son los últimos días, es el fin del mundo. Se decía ya hace 2000 años, como dice nuestro texto. La Biblia dice que el final de los tiempos se caracterizará por dos grandes fenómenos, uno, social, y otro, religioso, que serán muy corruptores. El primer fenómeno, social, del final de los tiempos se describe detalladamente en 2 Timoteo 3, 1, 5. Sabe esto, que en los postreros días vendrán tiempos angustiosos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hay 19 cosas. Si te identificas con alguna de ellas, necesitas arrepentirte y apartarte de ellas, porque en el versículo 5, dice, de los tales apartaos. Apartaos, significa, no sirváis, y luego el apóstol Pablo continúa diciendo en los versículos 14 al 17, vivid como habéis sido enseñados en las Escrituras. Por lo tanto, debemos aprender y practicar bien la Biblia para no caer en estos 19 males sociales, porque es la única manera de evitar caer en ellos. Además, habrá un fenómeno de decadencia religiosa en los últimos días, y el texto que leemos hoy trata de eso. En el versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Dice que, estos son los últimos tiempos, porque han surgido muchos anticristos. En este contexto, anticristo significa anticristiano. Tiene dos significados, y el apóstol Juan está diciendo que no hay un solo anticristo. Por lo que, incluso ahora han surgido muchos anticristos, pero esto no es solo una afirmación personal de Juan. Jesús también habló de esto. Dijo en Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y dijo específicamente en Mateo 2:4, 2:3, 2:4, entonces, si alguno os dijere mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 4. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Una de las señales del fin de los tiempos es que habrá muchos anticristos y que harán milagros igual que Jesús. Pero, ¿a qué clase de personas se refiere el apóstol Juan como anticristos en ese tiempo? En 1 Juan 2:22, dice, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, en otras palabras. Un anticristo es el que niega que Jesús es el Cristo, y el que niega al Padre y al Hijo. Los anticristos son los que dicen que Jesús no es el Cristo, y los que niegan que Jesús es el Hijo de Dios. En 1 Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. En Juan 1:2, 4:4, 4:5, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. El apóstol Juan dice en el versículo 18 que ustedes los cristianos han oído que viene el anticristo. ¿De quién? De Jesús, cuyas palabras están registradas en los evangelios sinópticos de Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21. Aquí, Jesús está hablando de anticristos en singular, y también está hablando de anticristos en plural. En primer lugar, el anticristo en singular es la abominación desoladora, y los anticristos en plural son los falsos cristos y los falsos profetas. En Marcos 13:14, dice, y cuando veáis la abominación desoladora que está donde no puede estar, entonces el lector se dará cuenta que los que estén en Judea huyan a las montañas. Y de nuevo, Marcos 13:22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios. Y engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Lo que podemos deducir de estas declaraciones de Jesús recogidas en los evangelios sinópticos es que la era del Antiguo Testamento terminará con el cautiverio de los israelitas y la destrucción del Templo de Jerusalén, lo que concuerda con lo que habían predicho los profetas del Antiguo Testamento. Este es el resultado de la ruptura del antiguo pacto que Dios había dado a la nación de Israel, y así Dios elimina el antiguo sistema de sacerdotes, fariseos y saduceos y preserva un nuevo remanente, y ese remanente, la comunidad del Nuevo Testamento, la Iglesia, se dispersa fuera de Jerusalén y en las naciones. Ahora, después del final de la era del antiguo pacto, habrá muchos falsos cristos, o anticristos, que afirmarán ser el Mesías. Estos falsos cristos, o anticristos, surgirán inmediatamente después de la destrucción completa de la nación del antiguo pacto de Israel, la tierra prometida, y el templo en Jerusalén. Y estos falsos cristos y falsos profetas buscarán engañar y confundir al verdadero pueblo del pacto, tomando el lugar de o oponiéndose a Jesús, el verdadero Cristo.
En primer lugar, dice que al final de la era, habrá muchas cosas tiránicas y abominables hechas contra Dios, centradas en Jerusalén. El fin de los tiempos es un tiempo de calamidad y desastre. Dice que la santa santidad de Dios será pisoteada. ¿Por qué sucederá esto? Se dice en Jeremías 6:19, Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. El fruto de sus pensamientos porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Escucha, oh tierra, ¿quién es la tierra? Se refiere a los seres humanos que están hechos de polvo. Oíd, tierra, es decir, oíd, hombres, y está diciendo que la razón por la que vienen las plagas es porque no escuchan las leyes de la palabra de Dios. En otras palabras, la incredulidad y la desobediencia provocan las plagas del cielo, y por eso viene el feroz anticristo. Así que tenemos que ser obedientes. En segundo lugar, en Mateo 24, Jesús habló a sus discípulos en el Monte de los Olivos sobre el fin de los tiempos. Mateo 2:4, 1, 2, cuando Jesús salió del templo y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. 2. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Al hablar de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, también habló del fin del mundo y la venida del Señor. Esta profecía se cumplió con la destrucción de Israel y la destrucción del templo en el año 70 de C, y se da a entender que algo similar ocurrirá en el momento del regreso del Señor. Por lo tanto, la profecía del Señor tiene una compleja naturaleza de doble filo. Jesús corrobora la situación del fin de los tiempos con la profecía de Daniel. Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora que está en el lugar santo. Como dijo el profeta Daniel, entonces el lector se dará cuenta, ¿qué dijo Daniel sobre lo que sucedería al final de los tiempos? En Daniel 9:27 leemos, 7y por otra semana. Confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La abominación que invoca la ira de Dios, el hacedor de desolación, es la mitad de los últimos 7 años de la gran tribulación. De la que se habla en Apocalipsis 11, la abominación de la desolación mostrará sus verdaderos colores. Después de los últimos 3 años y medio, y llegará a su final destructivo con la gran tribulación. Apocalipsis 11:2, pero el patio que está fuera del templo. Déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos jolarán la ciudad santa 42 meses. La ciudad santa de Jerusalén es entregada a los gentiles, para que la joyen 42 meses, lo que significa 3 años y medio de jolladura. Comenzará cuando la abominación desoladora venga sobre Israel, y la situación de Jerusalén en ese momento es una situación de guerra, rodeada de muchas naciones, y Jesús dice en Lucas 21:20. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca. En el año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue capturada por el general romano Tito, y el templo de Jerusalén fue completamente destruido. Es una profecía que lo mismo sucederá en el momento del juicio final. Por lo tanto, podemos ver que Israel está marcando lentamente el tono para el final de la historia. Ya que Israel se está volviendo cada vez más impopular en estos días debido a la guerra con Hamás sobre los palestinos, los descendientes de Canaán. Así que un día veremos a Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿Qué son entonces la abominación desoladora de la que habló Jesús y la abominación desoladora de la que habló Daniel? Estas profecías se refieren a la destrucción del templo de Jerusalén por las fuerzas del anticristo. Esta profecía se cumplió principalmente en el año 168 a.C., con la conquista de la ciudad de Jerusalén por Antíoco Epífanes IV de la dinastía Seleucida de Suria, y el vergonzoso acontecimiento del sacrificio de un cerdo, un animal impuro, en el templo de Jerusalén. Y Jesús aplicó la profecía de Daniel a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 d.C., no solo como profecía de lo que estaba por venir, sino también como profecía de los últimos días en que Dios juzgaría al mundo. Así pues, la abominación desoladora se refiere al tipo de cosas que se hacen para profanar el templo. Esto sigue el patrón de lo que hizo el gobernante griego Antíoco IV cuando profanó el templo de Jerusalén en el año 167 a.C., sacrificó un cerdo como ofrenda quemada a su dios Zeus en el altar del templo de Jerusalén. La idea es que en el futuro, el anticristo, que tendrá gran poder, realizará tal abominación en el templo. Cuando eso suceda, se nos dice que sepamos que el regreso de Jesús está cerca. En segundo lugar, la característica más prominente del fin de los tiempos es la aparición del anticristo. En el versículo 18 del texto, hijitos, ya es el último tiempo y, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Se refiere a un único anticristo que se levantará al final de la raza humana. El anticristo que aparece en el fin del mundo es identificado como el cuerno pequeño, en Daniel 2 Tesalonicenses 2 y el que se opone, en Mateo 24:15, y Jesús se refirió a él como la abominación desoladora en Mateo 24:15 cuando dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. En Apocalipsis 13, se le llama la bestia que subió del mar, y en Apocalipsis 17:8, se le llama el que subirá del abismo e irá a la destrucción.
Pero el apóstol Juan dice al mismo tiempo en 18, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos por esto. Conocemos que es el último tiempo, estos muchos anticristos son una prefigurización del único anticristo del fin de los tiempos. El anticristo obra contra Dios, habla contra Dios con palabras blasfemas, persigue a la iglesia de Dios, se llama a sí mismo Dios y exige adoración divina. Ha habido muchos gobernantes de este tipo en la historia, los emperadores de Roma durante la vida de Juan, por ejemplo, y muchos otros dictadores a lo largo de la historia. Estos representantes del anticristo están aquí para darnos lecciones y advertirnos para que tengamos más esperanza en el regreso del Señor. Sin embargo, el anticristo que aparecerá al final de la era y hará un pacto con el mundo, haciendo que la gente haga negocios con la marca de la bestia. Aún no ha aparecido en el tiempo de Juan, ni en nuestro tiempo. Aparecerá al final de la era, en el período alrededor del tiempo del regreso de Jesús. Finalmente será capturado por el Jesús que regresa y arrojado vivo a la muerte segunda. El primer registro del anticristo en el fin de los tiempos está en Daniel 7. Como la cuarta bestia, Daniel 7:19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras jalaba con sus pies. Apocalipsis 13:2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. La aparición de este hombre en el escenario de la historia se revela en Apocalipsis 13. Este hombre es asesinado por algún motivo, pero es devuelto a la vida a través de un milagro. Este hombre será aclamado por la humanidad como el príncipe de la paz debido a los tratados de paz que firmará. Gobernará el mundo durante 42 meses, y durante este reinado de 3 años y medio, dará a la gente la marca de la bestia, para que sean controlados por un mundo totalitario. 1 Juan 2:22, que muestra la idea del anticristo. Cualquiera que miente y niega que Jesús es el Cristo, el que niega al Padre y al Hijo es el anticristo, un mentiroso es un falso profeta. Una idea que niega al Padre y al Hijo es una idea que se opone y niega a Jesús y a Dios. En el pasado, los anticristos han perseguido a la Iglesia de Dios y se han opuesto a Dios basados en estas ideas. Juan nos advierte severamente que no pertenezcamos a este tipo de personas. Pero hay algunos que simpatizan con este tipo de grupos y abandonan la verdad, lo cual es un testimonio de que ellos mismos no nos pertenecen. Así que en el versículo 19 de nuestro texto, han salido de nosotros, pero no son de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero todo lo que han salido de nosotros, muestran que no son de nosotros. 3. En tercer lugar, el anticristo puede infiltrarse en la comunidad cristiana. 1. Por lo tanto, debes tener cuidado porque, sin saberlo, puedes convertirte en un simpatizante del anticristo en algún momento. La Biblia habla a menudo de infiltrarse, lo que significa que propagan secretamente la influencia de la falsa teología, las falsas ideas y la falsa doctrina entre el pueblo de Dios. Pueden estar entre nosotros, pero no pueden permanecer entre nosotros para siempre. Son incómodos, son insoportables, y en algún momento son expuestos por lo que son, y así eventualmente se alejan de nosotros. Y eventualmente son expuestos por lo que son, y es por eso que aún en el versículo 19 de nuestro texto de hoy, hace una distinción entre ellos y nosotros, diciendo, salieron de nosotros, pero en nuestro trato con la gente en la iglesia, nunca debemos tratar de romper la comunión de los santos. A menos que sea un asunto de verdad bíblica fundamental, porque la unidad espiritual y bíblica de los cristianos es agradable a Dios. Así que Efesios 4:1-3 dice 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero Satanás está constantemente tratando de romper esta unidad, por lo que aquellos que están bajo la influencia del anticristo rompen esta unidad y caen. ¿Cómo podemos discernir el espíritu del anticristo? Podemos discernir el espíritu del anticristo por el hecho de que él busca tener comunión con todos los cristianos. Además, el anticristo niega las verdaderas doctrinas de la Biblia. 1 Juan 2:2-2-3. ¿Quién es el mentiroso? ¿Sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. En la doctrina bíblica, los creyentes pueden estar en desacuerdo en asuntos tangenciales, no fundamentales. Pero aquellos que discuten las verdades claras de la Biblia deben buscar en otra parte. No todas las doctrinas de cada iglesia en la tierra son igualmente consistentes. Pero todos los cristianos creyentes en la Biblia aceptan esta palabra de Dios como infaliblemente escrita por la inspiración del Espíritu Santo, y no discuten las doctrinas universales, absolutas y fundamentales de la Biblia. En el corazón de esas doctrinas fundamentales está la cristología, es decir, los que dan una respuesta diferente a la pregunta de quién es Jesucristo son los espíritus del anticristo, que pertenecen a Satanás. Así está escrito 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
No debería haber ninguna objeción a confesar la deidad y humanidad de Jesús y que Él es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. No negamos que el cristianismo sea una religión de experiencia, pero es una religión de revelación antes que una religión de experiencia. En otras palabras, reconocemos la experiencia, pero la experiencia no es cristianismo. Solo es posible la experiencia que se basa en la palabra revelada de Dios, dentro de los límites de la palabra y sancionada por la palabra. Solo podemos aceptar eso como experiencia válida. En tercer lugar, en los últimos días, el anticristo engaña a los santos. ¿A quién busca la herejía? Busca a los santos creyentes. Una de las características comunes de todos los espíritus anticristos es que buscan a los creyentes en Jesús y engañan a los santos. No es necesario evangelizar a los creyentes en Jesús, pero el espíritu del anticristo está más interesado en engañar a los santos que a los incrédulos. Juan dice que esta es una característica del anticristo. 1 Juan 2, 27, y vosotros habéis recibido del Señor, y la unción permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Sino que su unción os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, y vosotros permanecéis en el Señor, como Él os ha enseñado, cuando ves a alguien caer por el anticristo. Por lo general son demasiado curiosos acerca de las enseñanzas humanas, y por lo tanto son llevados por mal camino por estos sonidos misteriosos. El maestro más grande de la verdad es el Espíritu Santo mismo. Para recibir esta gracia del Espíritu Santo, debemos permanecer en el Señor. Por eso dice, permaneced en el Señor. Permanecer en el Señor significa tener comunión continua con el Señor. El énfasis del apóstol Juan en 1 Juan es obedecer solamente la palabra del Señor, así que debemos permanecer en su verdad y en el Señor de la verdad. Que siempre permanezcan en el Espíritu Santo en estos últimos días, cuando los últimos días tratarán de engañar incluso a los elegidos, y que sean victoriosos, manteniendo la fe hasta el final.